¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Espero que le estén pasando muy bien. Los invitamos a que tomen una postura de oración. Vamos a exaltar al Señor en este tiempo. Y le invito a que ahí en su casa pueda cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración para empezar este tiempo, entregarle en manos del Señor nuestra adoración y el mensaje que vamos a recibir. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar para que tú seas el centro de nuestros corazones, Señor. Que en este tiempo podamos, Señor, descansar en ti, descansar en la adoración, Señor. Descansar en alabarte, Señor, a ti, Padre, el día de hoy. Que podamos hacerlo con libertad, con gozo. Y sobre todo, Espíritu Santo, sé tú el primero en este lugar. Padre, sé tú el primero. El centro de nuestras familias, el centro de nuestras casas, Señor. Lo queremos así, sabemos que en tu nombre hay poder, Señor. Declaramos el nombre de Jesús sobre todas nuestras preocupaciones, Señor. Declaramos el nombre de Jesús sobre todo nuestro temor, Señor, porque sabemos que en el nombre de Jesús, en la presencia del Señor, hay libertad, y lo creemos, iglesia. Vamos a exaltar al Señor en este tiempo. Amén. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Toda corona, Señor, de los santos, Señor, de los ancianos, Señor, se rendirán delante de tus pies, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Santo, el Salvador del pueblo de Israel, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este. Aquí son nuestras casas, nuestras vidas, Señor. Sé tú el centro, Señor. Habita en nuestras familias, en nuestras casas. Que el Espíritu Santo, iglesia, pueda tocar sus vidas en este tiempo. Vamos a exaltarlo a este lugar. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies.
lo rendimos a ti, Señor, el día de hoy. Nuestras preocupaciones las rendimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres quien libera nuestra presión, nuestras cargas, y venimos delante de ti, Padre. Buenas noches tengan todos los que ya siguen esta transmisión. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Agosto es el mes de la Biblia y hoy corresponde el último miércoles de este octavo mes del año. Inicié en este mes una temática en los cortomensajes basada en textos en contexto. Esto haciendo alusión a que celebramos en agosto el mes de la Biblia y que tiene que ser para nosotros entonces un incentivo y una motivación, también un desafío, para poder estar escudriñando las Escrituras, porque bien dice de sí misma que ellas son las que dan testimonio de la verdad, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así que comparto con todos ustedes un cortomensaje más de textos en contexto. Ahora citando la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 6. La última parte de este versículo es a menudo la parte que sacamos de contexto o que más las personas sacan de su contexto. Dice el versículo 6, lo voy a leer completo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y aquí viene la parte que generalmente se saca de contexto. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántas ocasiones has, hermano, recitado esa última frase del capítulo 3, versículo 6 de la segunda carta a los Corintios? ¿Cuántas ocasiones has escuchado a hermanos que la recitan, que la comparten? Y cuéntame, ¿de qué manera interpretan ese pasaje? Te voy a comentar la propia experiencia que he tenido al respecto. Generalmente cuando yo escucho esa última parte de este versículo, la letra mata, mas el espíritu vivifica, generalmente lo he escuchado que lo comparten, lo recitan y lo interpretan o lo explican de una manera totalmente ajena al contexto de donde se deriva. La explicación que dan es sencilla. Sencillamente nos dicen, oye, estudiar es malo. Leer mucho te va a llevar a la herejía. ¿Sabes? Es una explicación que no tiene sustento bíblico al respecto del pasaje que se está citando para poder aseverar tal conclusión. Es interesante notar que la Escritura nunca nos va a llevar a no tener un hábito por la lectura misma. Es interesante que la Escritura siempre nos va a desafiar al poder estudiarla, al poder leerla. Pero déjame decirte que generalmente lo que yo he escuchado con esta experiencia, te repito, es que las personas aluden a que el conocimiento o al tener tanta lectura al respecto de un tema bíblico, esto te convierte como una persona que puede eventualmente caer en la herejía o bien perderse. Es decir, comienzan a aplicar el versículo diciendo la letra mata. La letra mata, no estudies tanto, no leas tantos libros. Aún la gente puede señalar, ni siquiera la Escritura, no te profundices tanto en ella, o bien no leas libros de teología, te va a hacer daño estar leyendo a tales autores, te va a hacer daño. Bien si hay libros que propiamente no son adecuados para nuestro conocimiento, para nuestro acervo bíblico, no quiere indicar esto que sea una generalidad con todos. Cierto es que este versículo están aplicándolo totalmente ajeno a su contexto. La palabra no nos está diciendo que no podamos tener lecturas de la Escritura. No nos está diciendo que no podamos estar en un seminario bíblico, que dicho sea de paso, aquellos que quieren incrementar sus conocimientos de la Escritura, yo les animo a que lo puedan hacer. Es bueno estar estudiando pasajes de la Escritura, es bueno estar asignado a asignaturas, vaya la expresión, dentro de un instituto bíblico, dentro de un seminario bíblico. Es bueno el que ustedes puedan tener esa motivación de seguir preparándose teológica y académicamente al respecto de la enseñanza de la Escritura. Yo los motivo. Y si ustedes desean, pues ahí está nuestro seminario metodista Juan Wesley, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Washington Escobedo es la ciudad, es la dirección de nuestra amada Iglesia Trinidad. El seminario está en Isaac Garza, esquina con Emilio Carranza, también dentro del cuadro que se considera el centro de Monterrey.
Si ustedes necesitan más informes, pues con mucho gusto me pueden contactar vía inbox a través de esta página y les podemos dar más información acerca de todos los paquetes académicos que hay, de todas las asignaturas que hay con respecto a este seminario nuestro. Es decir, la palabra del Señor no nos va a nunca a no llevar, a tener una preparación con respecto al estudio de la misma. La Biblia nos va a motivar a estudiar la Escritura. Yo les animo a que puedan leer, a que puedan escudriñar, a que puedan prepararse. Insisto, cierto es que hay literatura que no es adecuada, que no es apropiada. Sin embargo, tenemos filtros dentro de lo académico, de lo hermenéutico, de lo exegético, que podemos nosotros comenzar a entender cuáles son los libros correctos y cuáles son los libros que no son apropiados, porque sacan de su contexto los pasajes o están tergiversando la Escritura misma. Sin embargo, el pasaje de 2 Corintios 3:6 en ningún momento se tiene que interpretar que cuando dice que la letra mata, se refiere a que no podamos leer tanto la Escritura o que no podamos leer otros libros que hablen acerca de doctrina o de teología. El contexto está hablando acerca de la ley y de la gracia. E insisto, todos los versículos que nosotros citemos, cualquier pasaje de la Escritura que nosotros comencemos a enseñar, tenemos que ser siempre precavidos y cerciorarnos que lo estamos interpretando y explicando y aplicando dentro del contexto donde se deriva. Yo leo para ustedes versículos atrás y posterior a este versículo para que podamos comprender su contexto. Es decir, en el versículo número 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón, no en tablas de piedra. Se refiere a la ley. Ahora bien, si leen el versículo 7, versículo posterior al 6, que es donde el versículo que se saca de su contexto, dice: y si el ministerio de muerte grabado con las letras de piedra fue con gloria, esto habla de la ley, dieron, dice, fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Está hablando de la ley, de las tablas de la ley. Dice: a causa de la gloria de su rostro, dice, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, esto es la ley, fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio ¿de qué? De la justificación. Si nosotros aprendemos a interpretar cada versículo en su contexto, entenderemos la riqueza que Dios nos quiere hacer que nosotros entendamos y que vivamos. Sobre todo nos va a evitar el poder tergiversar la Escritura, ajeno a su propio contexto. Es claro que cuando la Biblia dice que la letra mata, se refiere a la ley, se refiere a las tablas de la ley, se refiere a que ninguna persona a través de la ley puede ser salva, puede ser justificada. Y díganme cuántos pasajes de la Escritura pueden tener este sustento. Muchos. Dicho sea de paso, Gálatas es una carta que se escribe esencialmente para que nosotros podamos comprender que nuestro Salvador es Jesucristo y que la justificación no se alcanza a través de guardar la ley, sino a través de la gracia y de la justificación que refiere el sacrificio de Jesucristo. Es entonces que cuando el versículo dice que la letra mata, se refiere a la letra de la ley, se refiere a los mandamientos, porque todas las veces que tú y que yo le demos lectura a esa palabra, será evidente que nosotros estaremos muertos. Dará evidencia de una falta de espiritualidad y de una falta de capacidad para podernos justificar a nosotros mismos. ¿Quién puede guardar los más de 600 mandamientos que la ley tiene? Dicho sea de paso, no solamente es el decálogo la ley. La ley está concentrada en diferentes clasificaciones de leyes mismas, mandamientos que son alusivos a distintas clasificaciones, siendo más o menos 631 mandamientos que podemos encontrar en la ley de Dios. ¿Quién entonces podrá ser sensato, prudente, perfecto, recto, apartado de todo mal para guardar esos 631 mandamientos?
Evidentemente no. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas dice que la ley nos lleva a Cristo, que es nuestro ayo, que es nuestra institutriz, que nos lleva al Salvador, a poder entender que nosotros estamos muertos a causa de esa letra, que esa letra no puede vivificar a ninguno por cuanto nadie es capaz de poder guardarla. Eso es lo que dice. La letra mata, quiere decir que el hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que necesita ser vivificado por el Espíritu. La letra mata más, pero cambio, el Espíritu vivifica. Se refiere entonces a la obra que Dios desea hacer en ti y en mí a través de la gracia, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Y esto también se comprueba en Romanos capítulo número 8, que también es otro versículo que generalmente se saca de su contexto cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál condenación se refiere? Sino a la condenación del pecado. Aquel pecado que dice el apóstol previo a ese pasaje: ay de mí que yo no puedo hacer lo que deseo, porque lo que yo deseo hacer, dice, no puedo hacerlo, y lo que no deseo hacer, eso hago. Y dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Él está diciendo, la ley misma me está diciendo a mí que estoy imposibilitado de poder guardarla, porque no puedo yo por mi propia capacidad ser justificado delante de Dios. Entonces ya no tengo condenación una vez que he creído en Jesucristo como Señor, porque ya no aplica en mí esa letra muerta, sino ahora aplica la palabra que ha cobrado vida a través de Jesucristo. Porque el único que ha guardado la ley completamente, el único que ha dicho que no ha venido a abrogar esa ley, que sigue vigente, que solamente ha venido a cumplirla y lo cumplió, vaya la expresión, es Jesucristo. Él cumplió toda la ley. Él es el cumplidor de toda la ley. Es entonces que no tenemos ya condenación, porque vivimos ahora en esa palabra que ha cobrado vida a través de Jesucristo en nuestra vida. Esa palabra que nos dice, tú eres justificado a través de aquel que sí cumplió la ley, de aquel que no lo mató la letra, sino que vino, vivió y fue perfecto, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora bien, para que tú puedas gozar y aspirar a esa vida de plenitud, tienes que reconocerlo como Señor y Salvador, porque es el único que te puede librar de ese pecado, es el único que te puede justificar y el único que te puede regenerar. Ese es el contexto también de Romanos 8, mismo que está aquí en este versículo. La letra mata. No vas a poder nunca apartarte del pecado, nunca podrás ser libre de él, nunca podrás justificarte ni alcanzar la salvación o redención a través de una letra que te mata, a través de una letra que da evidencia que nosotros somos insuficientes para ganar ese beneplácito de Dios. Ese Dios de la Biblia ha revelado su plan redentor y ha sido enviar a Jesucristo para que a través de Él seamos salvos y podamos alcanzar entonces esa libertad mediante su Espíritu Santo. Es entonces que cualquier persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ahora dice que el Espíritu de Dios se une a Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y el Espíritu Santo mora en nosotros de acuerdo a la doctrina de la Escritura, y es a través de Él que hacemos morir las obras de la ley, las obras del pecado. Así que ya lo sabes. Cuando digas entonces, recites 2 Corintios 3:6, y cuando refieras a que la letra mata, siempre tienes que enseñar esto. La ley de Dios, escrita en piedra, letras en piedra, nos mata porque da evidencia que nosotros no podemos alcanzar esa salvación por nuestras obras. Esa letra da evidencia de nuestra muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí está evidenciado nuestro pecado, que no somos perfectos ni rectos y que no hay ninguno que sea entendido y apartado del mal, dice Romanos 3. La gracia vino a través de ese hombre maravilloso y que por él entró la salvación para con todos, Jesucristo. Entonces, cuando dice que el Espíritu vivifica, refiere que solamente es a través de la obra redentora de Jesucristo, porque la Biblia dice que el Evangelio de Dios se ha revelado por fe y para fe, y solamente el justo por la fe vivirá. Al creer que Jesucristo es su sustitución en la cruz y que Él es el cumplidor de la ley, para que esa palabra, cobrando vida a través de su Espíritu Santo, te dé a ti y a mí
el perdón de pecados y andemos en esa novedad de vida, teniendo su testimonio de su Espíritu Santo, a nuestro espíritu, que somos sus hijos. Yo te invito entonces a que sigas incentivado en estudiar la Escritura. Ya te acabo de comentar, nunca este versículo refiere a que no debas tú leer otros libros de teología, de historia del cristianismo. Antes bien, yo te motivo y te animo a que si tienes oportunidad de poder prepararte, de poder capacitarte, de poder tener esa hambre y sed de la palabra, el poder querer más aprender de la Escritura, te puedas alistar a nuestro seminario metodista Juan Wesley, o bien buscar otras alternativas, pero yo hago publicidad a nuestra casa. Es un excelente seminario, excelentes maestros capacitados, con amor a Dios y con amor en la enseñanza de la palabra, que con mucho gusto te van a instruir en la enseñanza de la Escritura. Así que no refieras a que la letra mata, nunca la entiendas a que es un incentivo a no tener el hábito de la lectura o de la investigación bíblica. Ya te lo acabo de explicar por la gracia del Señor. Así que toma en cuenta este pasaje y tenemos que ser vivificados a través de la única fe y del único sacrificio por el cual el hombre puede encontrar el beneplácito de Dios, el cual es Jesucristo en la cruz. Dios te bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.